Nuestra siguiente mesa de diálogo abordará el tema «Cómo financiar el transporte público, eje central para la modernización del sector». El moderador de esta mesa es el ingeniero Ángel Molinero, director general de Eustram. Lo acompañan Alberto Marín Fernández, consultor del Banco Mundial, el ingeniero Fernando Tehuintle, director de proyectos de transporte Banobras, y el licenciado Iván Cornejo, director de organismos financieros internacionales de Nacional Financiera, y la maestra Marianelli Patlán, Regional Senior Program Manager of Transportation en C40. Bueno, yo quisiera empezar el tema de financiamiento teniendo la opinión inicial de mi buen amigo de Banco Mundial, Alberto, y platicamos. De hecho, yo voy a hablar de la parte de inversión externa que efectivamente decía Ángel en su presentación. Tengo una pequeñita presentación para ponerlo en contexto. Voy a tratar que sea algo lo más breve posible porque también la lluvia nos va a caer encima. Si pasamos hacia adelante vamos a ir rápido sobre ese contexto que afecta a la parte de inversión externa y que es tan importante para los proyectos. Está por ahí el cacharrito. El agarrollo. Tenemos una nueva dinámica de mercado a nivel internacional, y es que básicamente lo que afecta en el contexto tenemos constricciones desde el punto de vista presupuestal. Esto permite dar cabida a la inversión privada y a la inversión mixta en los proyectos, ¿no? Esa es una tendencia pues, a nivel mundial. Por otro lado, hablamos de que la infraestructura y los servicios pues, son considerados lógicamente una vía de estímulo y una vía de crecimiento y desarrollo para los países, por lo que pues la parte de inversión en infraestructura y servicios sigue siendo clave e importante. Y además estamos asistiendo a un fenómeno de crecimiento de zonas urbanas, ¿no? Específicamente, pues prácticamente en la práctica totalidad de los países existe una fuerte migración hacia zonas urbanas y consecuentemente hay una necesidad de inversión fuerte en transporte y conectividad en estos puntos. Y por último, asistimos a un escenario global en el cual la transición energética pues, es clave. Y en ese sentido la posibilidad de descarbonizar los sistemas de transporte se vuelven también relevantes y se vuelven también pues, claves para lo que se nos viene, ¿no? Vamos a hablar del contexto internacional y del mercado global de la infraestructura. En el contexto global nos enfrentamos a, pues que si bien hay una detracción en el consumo, ha habido un escenario inflacionario y se está corrigiendo, los bancos centrales van a seguir manteniendo unos tipos de interés altos y esto va a afectar directamente a los tipos de interés con los que financiamos los proyectos. Es decir, los proyectos van a tender a estar pues, un poquito más caros de lo que estaban anteriormente. Pero eso nos da margen y nos da espacio para pensar, como decíamos anteriormente, en inversión privada, en inversión mixta. Y un tema importante es que precisamente la inversión privada y mixta a nivel mundial pues crece como un elemento clave para impulsar este desarrollo. Y por último, pues también es clave y es fácil de constatar que el crecimiento de la inversión en infraestructura pues también va a ser algo relevante en los próximos años. Todo ello nos lleva a pensar que la inversión en infraestructura pues empieza a requerir de una inversión o de una visión a largo plazo. Nos encontramos en un mercado en el que pues fundamentalmente hay préstamos a corto plazo y demás, pero sí se requiere que los actores que estén involucrados empiecen a plantear y empiecen a pensar en cosas diferentes. Tenemos un componente público dentro de los proyectos que debe contribuir a generar pues, certeza en la inversión que se realiza en la parte de infraestructuras. Y por último, es muy importante que también exista certeza en el flujo de caja. Esto específicamente lo ligo a lo que comentaba también pues Ángel Molinero y lo que voy a hablar posteriormente sobre el reequilibrio económico-financiero de los proyectos. Pero en general, contar con la participación de los privados nos va a permitir tener pues una mejora en la parte de acceso a los servicios básicos. Podemos contar con proyectos que se puedan hacer de manera más eficiente y podemos contribuir con los proyectos y con la inversión privada a movilizar más capital del que inicialmente teníamos. Si damos chance de que la inversión privada entre en más puntos dentro del ciclo de vida del proyecto, tendremos también la oportunidad de sumar pues más activos y más fondeo para todo esto. Y específicamente el transporte
tiene una dinámica particular muy relevante. Tenemos unas características principales o unas premisas. Tenemos que buscar que los proyectos sean asequibles, que las tarifas sean justas, que exista justicia social dentro de los proyectos. Y ese es un tema importante para lo que se nos viene. Por otro lado, en los proyectos de transporte tradicionalmente existe un importante componente de riesgo de demanda, ¿no? Y como decía también Ángel, pues además de tarifas y actualizaciones, pues tenemos que hablar de subsidios, que ese es un tema también importante para los proyectos y que posteriormente seguro que aquí también se trata. Además, tenemos una realidad financiera en México también que está condicionando todos estos temas. Ahora mismo, lo que es la inversión en equity, lo que es participación directa en los proyectos por parte de privados, no es existente. En proyectos de transporte no contamos con equity como tal de empresas que participan de los proyectos. Sí, contamos con la participación tradicional de los transportistas, que habitualmente, bueno, pues muchos de ustedes están dentro de los proyectos, pero como tal no hay equity, no hay aportación de dinero para poder apalancar estos proyectos. Y además, toda la deuda que tenemos es deuda a corto plazo. Entonces, los proyectos también tienen ese pequeño lastre. Pero sí contamos con un mercado bursátil consolidado. Ya hemos tenido la oportunidad de emitir bonos verdes que han permitido financiar y fondear proyectos pues también de transporte en muchos de los temas en los que estamos, ¿no? Y por último, pues un tema también clave ligado a la tarifa y al subsidio, pues son los pagos por disponibilidad. Tener la posibilidad de contar con estos pagos de la manera más certeza posible dentro de los flujos de caja contribuye a generar proyectos más robustos y más baratos desde el punto de vista financiero, que es al final lo que nos interesa. Y además, una de las preocupaciones más importantes y uno de los temas más relevantes para conseguir proyectos financieramente viables y más baratos es acercar el financiamiento lo máximo posible a la deuda soberana. Es decir, tener la posibilidad de generar esquemas de garantías que permitan acceder a un mercado de financiamiento más barato para los proyectos. En conclusión, ¿o qué tenemos como punto clave y como ventajas y como aspectos a revisar? Bueno, lo primero es que no partimos de cero. Perdón. Ha habido proyectos ya de Project Finance en los que se han aprobado, en los que se ha trabajado con un blending en la inversión, con una mezcla y concurrencia de créditos y demás. Sí que tenemos también la responsabilidad de empezar a pensar en pasar de apoyos a fondo perdido y volcar un poquito más a la inversión privada. ¿Y a qué me refiero? Bueno, tenemos ciudades ya que tienen mucha experiencia en el desarrollo de proyectos. Ciudad de México, Guadalajara, otras ciudades en el país que ya tienen familiaridad, que ya han trabajado mucho en esta parte. Pues para impulsar estos proyectos que puedan caminar adelante, pensar en la posibilidad de poder contar con equity y con deuda como apalancamiento puede ser un tema importante. ¿De acuerdo? Es decir, los que más saben, los que más conocimiento, los que más han trabajado en estos temas, ya tienen un aprendizaje ganado. Hay que pensar en los mecanismos que podemos desarrollar a nivel nacional y subnacional. Esto es importante. Y hay que considerar la asequibilidad. ¿Cómo lo consideramos y cómo lo introducimos dentro de los modelos y de los proyectos que vamos a llevar a cabo? Por otra parte, para conseguir aglutinar más inversión privada, para hacerlo más atractivo, es importante que pasemos del enfoque por proyecto al enfoque de cartera de proyectos. Es decir, que seamos capaces de consolidar varios proyectos como parte de un portafolio que permita tener una diversificación en la inversión. Es decir, que podamos tener mezclados proyectos de mucha rentabilidad con proyectos de menos rentabilidad, que estén aglutinados dentro de una cartera y que permitan generar rentabilidad en su conjunto para todo lo que viene y apoyar a los proyectos menos rentables. Y todo esto nos obliga a pensar en dos temas importantes. Por un lado, la separación de riesgos. Empezar a contemplar la posibilidad de separar la provisión de la flota de la operación de la flota. Esto nos da la oportunidad de considerar unos riesgos por un lado y otros riesgos por otro y de dar margen de entrada a inversión privada en diferentes etapas del proyecto. Y este es un punto también importante. Y el otro tema que comentaba anteriormente, y ya no quiero entretenerme mucho más,
es la parte de conseguir hacer que la deuda de los proyectos se acerque lo máximo posible a la deuda soberana. Es decir, que al final de todo esto, pues consigamos que esos proyectos estén garantizados y tengan soporte de la Federación, no tanto apoyos no recuperables, sino más un mecanismo de garantías que permita acercarlo. Es decir, un mecanismo que dé la entrada de banca multilateral, que dé la posibilidad de que participe en las secretarías del ramo y que sobre la financiera, que puede ser Banobras o pueda fungir como otras financieras de desarrollo nacionales, pues se puedan permitir generar un espacio para que existan garantías y créditos a diferentes proyectos y cartera de proyectos. Vaya. En conclusión, nos enfrentamos a un escenario donde hay una restricción presupuestal, donde obviamente pues, el dinero es limitado y finito. Tenemos que intentar hacer más con menos. Tenemos que aprovechar el conocimiento del que parte México y la experiencia de la que parte México, y tenemos que buscar mecanismos financieros innovadores que permitan afrontar el desarrollo de los proyectos. Y por mi parte eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya que están así formaditos, Iván, me gustaría que nos comentaras un poco el tema de NAFIN y algo que salió en alguna de las mesas anteriores, el tema de chatarrización. ¿Cómo lo están apoyando? ¿Cómo lo van a apoyar? Listo, ya está prendido. Sí, se escucha, ¿no? Súper. Si están despiertos también, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Eso quién sabe? No, creo que sí. Sabemos que es un momento difícil, ¿no? Ya tienen todo el día acá, está cerrando, es el último panel, pero bueno, interesadísimos de que puedan escuchar sobre las opciones de financiamiento que tienen tanto los transportistas como las distintas modelos de negocio que están surgiendo para poder apoyar el transporte público en México, y yo tengo también una opción para que puedan aprovecharla para el transporte de carga ligera. Entonces, preparamos esta presentación el equipo que trabaja conmigo y yo. Muy rápido platicarles, supongo que muchos han escuchado que es Nacional Financiera. Creo que es importante poder poner en contexto qué es lo que hacemos en el banco y por qué nosotros podemos financiar el transporte público. Comenzaría hablando de los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, en México hay distintos modelos de bancos de desarrollo a nivel global. El modelo de banca de desarrollo mexicano está dividido por sectores, está segmentado. Existe un banco, como lo es Banobras, que es el más importante de todos por un tema de saldo de cartera, que apoya en la infraestructura pública y financia a las entidades federativas y esas actividades que tienen que ver con las inversiones del propio gobierno federal. El segundo banco más importante en el tema de colocación de financiamiento es Nacional Financiera, y somos el banco que tiene la responsabilidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. No con esto quiero decir que estamos exclusivamente dirigidos a ese tamaño de pequeña y mediana empresa. Aquí en México se miden con base en la estratificación que tiene la Secretaría de Economía, en donde una mediana empresa es una que tiene ventas alrededor de 250 millones de pesos al año y 250 empleados. Ese sería el estándar de una mediana empresa. El banco también tiene la oportunidad de financiar a empresas mucho más grandes. Ahora les voy a platicar de esa actividad. Entonces, Nacional Financiera tiene la oportunidad de trabajar con 3 macrosectores, que son industria, comercio y servicios. Y últimamente también hemos entrado a temas de agroindustria. Aterrizando esto, hablando ya del tema de transporte público, ¿qué es lo que podemos hacer y qué sí podemos hacer bien? Tenemos 2 esquemas en el banco. El tema de primer piso, cuando hablamos de primer piso es cuando nosotros podemos financiar directamente a una empresa. Todo el mundo con el que yo platico, incluso mi familia, me dicen, oye, ¿yo puedo ir a pedir un crédito a Nacional Financiera? Desafortunadamente no puedes, ¿no? Nacional Financiera no es un banco que tenga ventanillas abiertas al público. Es un banco de segundo piso principalmente, que tiene una red de intermediarios financieros que todos ustedes conocen. Ahí es donde nos pagan la nómina, donde tenemos nuestro ahorro, nuestras inversiones. Todos estos bancos participan con Nacional Financiera y nosotros generamos mecanismos justamente para atender la brecha de financiamiento. El objeto de la banca de desarrollo es que se cubran las brechas de mercado. ¿Qué significa eso? Que si la banca comercial no está haciendo llegar el financiamiento a ese sector, viene el Banco de Desarrollo y genera algunas de las condiciones o ayuda a que la
política pública se implemente, pero también a generar condiciones en donde se disminuyan estos riesgos de los que estaba platicando acá nuestro colega de Banco Mundial. Entonces, cuando hablamos de la ventanilla de primer piso, estamos hablando de proyectos por arriba de 100 millones de pesos. Si alguien tiene la necesidad de financiar un proyecto de sustitución de parque vehicular por arriba de 100 millones de pesos, son todos ustedes bienvenidos a acercarse a Nacional Financiera para que podamos acompañarlos y veamos algún tipo de esquema para sustituir esas flotas. Cuando hablamos del segundo piso, estamos hablando de la persona transportista, de la persona camión. Ahí es en donde una sola persona que tiene una pequeña flota o es exclusivamente su camión y esa persona pueden acercarse a la ventanilla de un intermediario financiero y poder conseguir algún tipo de financiamiento. En ese sentido, nosotros lo que hemos generado es un programa que se llama Programa de Financiamiento al Transporte Público. Y en este programa de financiamiento para persona transportista, lo que nosotros hacemos es justo lo que se estaba comentando. Tenemos un programa de garantías. ¿Qué son las garantías? Las garantías son como algo, podríamos llamarlo de manera coloquial, como un seguro de crédito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tú vas con el banco y te dice, oye, es que el transportista es muy riesgoso, no tiene datos, no tiene generación de informes, no podemos incluso evaluar cuál es el ingreso promedio que tiene de manera tradicional en un 15 días, en un mes, esas actividades. Entonces, ¿cómo es que yo le puedo prestar a ese transportista si no tiene datos para poderme demostrar que tiene un flujo de efectivo para poderme pagar ese financiamiento? Entonces, lo que hace Nacional Financiera, trabajando con las entidades federativas, es que buscamos hacer un programa justo de garantías, en donde hay una aportación por parte de las entidades federativas. Esto lo depositan en el Fondo de Contragarantía de Nacional Financiera y nosotros, esa contragarantía, nos permite compartir el riesgo con este intermediario financiero. En algunos esquemas podemos ir entre el 50% o hasta el 80% para compartir ese riesgo. ¿Qué significa? Que si el transportista por alguna razón deja de pagar su crédito, el banco se voltea con Nacional Financiera y le devuelve ese recurso o por lo menos el saldo insoluto en la fecha, ¿no?, que se esté revisando. Con esa intención lo que nosotros logramos es generar esas condiciones para mitigar ese tema del riesgo, de que sepan que el transportista no tiene que venir a dejar su hipoteca o la factura de algún bien inmueble o esas actividades, sino que existe un programa por parte del gobierno federal que los va a apoyar para que puedan acercarse a un intermediario financiero y tengan acceso a ese financiamiento. Cuando nosotros hablamos de este programa de garantías, nosotros podemos potenciar ese financiamiento. Si una entidad federativa deposita 10 millones de pesos literal líquidos en nuestro fondo de contragarantía, nosotros lo que hacemos es una evaluación de la pérdida esperada. La pérdida esperada es un tema como de decir, no todos los transportistas a los que les estoy financiando sus proyectos me van a dejar de pagar al mismo tiempo. Serán en momentos distintos por condiciones distintas. Entonces, yo hago un análisis de la pérdida esperada y puedo potenciar esos 10 millones de pesos para yo colocar 10 veces ese 10 millones de pesos. O sea, 100 millones de pesos en financiamiento es lo que yo puedo otorgar y están respaldados por esos 10 millones de pesos. Estoy tratando de decirlo de la manera más coloquial posible porque esa es la realidad. Hay un respaldo que en caso de que haya un incumplimiento de pago por parte del transportista, pues hay una contragarantía que respalda ese financiamiento. Adicional a este esquema, que es algo que de manera tradicional Nacional Financiera ha tenido durante mucho tiempo, pensando en los taxis estos verdes que conocimos todos cuando era el cambio de gasolina con plomo a gasolina sin plomo, este programa Nacional Financiera se ha mantenido durante tantos años y ha tenido un impacto bastante amplio y siempre ha podido apoyar a los distintos modelos de negocio que existen, pero principalmente a esos transportistas que no tienen acceso al financiamiento de primera instancia. Posteriormente, en lo que hemos avanzado es en que todos estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los temas ESG, cómo mitigar el tema del cambio climático, existe un volumen de recursos a nivel internacional disponibles para apoyar todos estos proyectos que nos ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, de CO2. Y en ese sentido, los bancos de desarrollo como Nacional Financiera, como también Banobras lo tenemos ahora, estamos acreditados para poder bajar estos recursos internacionales.
Y de esos recursos o de esas iniciativas, lo que generamos son programas como lo que tengo en esta lámina, programa de financiamiento del transporte sostenible. ¿Qué es lo que tenemos acá? Para nosotros es importante que se puedan destruir esas unidades que ya tienen más de 10 años de operación, que se puedan destruir principalmente para que no se genere un mercado de secundario donde tengamos 2 unidades que están andando, ¿no? Ese es el principal objetivo de la chatarrización, que es lo que me estaban preguntando. Este programa aplica tanto para transporte urbano de pasajeros como para transporte de carga ligera. Están esas tecnologías y esos tipos de vehículos que pueden ver en la lámina. Estamos hablando desde taxis híbridos y eléctricos, pero también de vehículos utilitarios para reparto de última milla. Están los autobuses híbridos y eléctricos también, pensando principalmente en el tema de los pasajeros o incluso en estos vehículos para transporte de personal de estas grandes empresas que también existen. Y finalmente, el tope que tenemos nosotros son los camiones ligeros, que son hasta de 5 toneladas, que principalmente son para reparto o transporte de estos de última milla. Las condiciones del financiamiento a la antigüedad son las que se pueden observar del lado derecho. Hablando de transporte de carga, estamos hablando de hasta 25 años y es necesario que nosotros podamos verificar que el vehículo venga andando, no es que nos puedan traer chatarra, ¿no? Y con eso ya cumplimos para subirnos al programa. Realmente el vehículo tiene que venir andando y existe toda una red de centros de acoplo y destrucción vehicular en donde va a haber un video y unas fotografías que van justamente a respaldar que ese transporte venga ahí. Ahora vamos a hablar de lo importante, vamos a hablar de los recursos que están disponibles ya para cerrar también esta intervención. Nosotros lo que tenemos es un fondo por 10 millones de euros disponibles para poder otorgar bonos para apoyar a la chatarrización de estas unidades. Básicamente, no es que nosotros les estemos comprando la chatarra que se está generando, les estemos pagando por ese vehículo viejo. Lo que estamos haciendo es, si el transportista decide ir por la tecnología más eficiente y más limpia, que serían los vehículos eléctricos en este momento, nosotros vamos a poder darles hasta el 16% del valor de la unidad. Y ese recurso no se lo damos al transportista, se lo damos al al distribuidor de las unidades para que se los considere como parte del pago de ese financiamiento. Básicamente les estamos ayudando a que se pueda generar ese enganche que te piden inicialmente y puedas tú obtener tus unidades. Esto es un programa que ha tenido ya, esta es la segunda fase que estamos lanzando, por eso es que estamos incluyendo también el transporte de carga ligera. La intención de nosotros es cumplir con estas metas de sostenibilidad, de reducción de emisiones, pero principalmente de impacto. Por un lado, generar inclusión financiera y que todos estos transportistas tengan acceso al financiamiento, pero también generar impacto en la parte ambiental, reduciendo emisiones para México. Yo dejaría aquí la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Marianely, ¿qué nos puedes contar? Y a mí en lo personal me interesa un poco el tema de carga, aunque no sea el sitio, pero sí siento yo, y te lo comenté en algún momento, que el transporte de carga está más atomizado que el transporte público. Entonces creo que esa remembranza de qué está pasando puede ser interesante. Listo. Pues justo saqué el tema de carga de la presentación, pero lo puedo mencionar ahora al inicio. Entonces, principalmente lo que trabajamos desde el C40, ahora en la presentación les cuento qué es el C40 y qué es lo que hacemos, pero especialmente hablando de transporte de carga, hemos identificado 4 principales barreras para aumentar la electrificación de las unidades principalmente. Tenemos un tema de las políticas que faciliten o que generen incentivos para que las empresas electrifiquen flotas, hablando especialmente de vehículos también de reparto de última milla. Tenemos otra barrera relacionada con la disponibilidad de la infraestructura de recarga, o sea, poder acceder a un patio propio para una empresa significa un costo significativo, además de las unidades eléctricas. Entonces hay esquemas en los que se puede utilizar infraestructura de recarga pública o que puedan pagar por esta infraestructura en puntos estratégicos de recarga para el sistema, para los servicios de transporte de carga, para reparto de última milla, el punto de encuentro entre centros de distribución y también como los puntos finales de entrega de productos. Hay otra barrera que está justamente relacionada con financiamiento y lo que acaba de mencionar Iván, en lo que justo también estamos colaborando, que es cómo generamos líneas de crédito o oportunidades de crédito para las empresas, especialmente las pequeñas empresas, medianas empresas, para que puedan acceder a
a un esquema o a un mecanismo de financiamiento, a un instrumento de financiamiento que les permitan electrificar. Ese primer gasto o esa primera inversión para adquirir las flotas eléctricas son los que significan una barrera para que muchas empresas puedan empezar a electrificar o descarbonizar el sector. Y además, algo que mencionaba, doctor, al inicio, muy relacionado con el entrenamiento también, las capacidades, cómo se pueden reducir las brechas en las habilidades técnicas para la conducción de vehículos eléctricos, transporte público y transporte de carga. Entonces hay programas en los que distintas ciudades, Ciudad de México y que también ahora, a nivel estatal, Jalisco, están avanzando con programas de mujeres conductoras, por ejemplo, de transporte público eléctrico. Y también algo que estamos trabajando desde C40 es identificar, en primer lugar, las brechas de conocimiento o las brechas técnicas que puedan existir hacia los vehículos eléctricos, pero no solo para la conducción de vehículos, sino para la instalación y mantenimiento de la infraestructura de recarga para transporte de carga y transporte público de pasajeros también. Entonces, desde el C40 esa es la visión que estamos trabajando en transporte de carga. Particularmente hay un programa que se llama Lane Shift, está enfocado a descarbonizar el sector. Trabajamos en América Latina y también en India. En particular en América Latina trabajamos con Brasil, México y Colombia para generar pilotos de esta infraestructura de recarga para empresas que puedan acceder a esta infraestructura, poder evaluar, identificar cuáles son los ahorros que tienen en los costos operativos, también generar evidencia de por qué puede ser conveniente, no hablando, por ejemplo, del costo total de propiedad de las flotas eléctricas y cómo podemos ayudar a que se genere evidencia y especialmente que se pueda avanzar en la electrificación del sector. Nosotros en C40 pues es una organización sin fines de lucro y creo que lo que aporta también a este panel, a esta discusión y a lo que también mencionaban en el panel anterior, Zaira, que nos vemos muchas veces, pero a veces es muy bueno ver a otras caras, ver a otros actores y que podamos compartir, en este caso, cómo desde la cooperación internacional y la asistencia técnica podemos también ayudar a avanzar en las metas de electrificación. Entonces, la siguiente, por favor. Yo la voy a pasar. Entonces, lo que les contaba, ¿no? C40 es una organización sin fines de lucro. Estamos conformados por alcaldes y alcaldesas de 97 de las ciudades más grandes del mundo. Especialmente son ciudades que están trabajando activamente contra la crisis climática. Entonces, todas las acciones y los programas que desarrollamos, incluido transporte, tienen como meta ayudar a reducir emisiones y todo esto alineado con los planes de acción climática de las ciudades, pero también las metas nacionales de reducción de emisiones, por ejemplo, el Acuerdo de París. Nuestro presidente de la red es el alcalde de Londres y también tenemos representación en América Latina con el alcalde de Río de Janeiro y el alcalde de Medellín. Entonces, a través de esta red de alcaldes para alcaldes y con alcaldes, logramos avanzar en acciones muy puntuales para poder reducir las emisiones asociadas a bastantes sectores que tienen que ver con entornos urbanos. ¿Por qué? Pues las ciudades son una de las principales consumidoras de energía y generadoras de emisiones. Entonces trabajamos con 5 sectores distintos. Les estaba empezando a hablar de temas de transporte, pero también trabajamos con planeación urbana, con estrategias de adaptación a cambio climático, alimentos, residuos, agua, energía, y edificaciones y calidad del aire. Les quiero hablar de 2 programas en particular. Primero, la alianza de Zebra. Zebra son las iniciales, ¿no? Pero es una estrategia para poder acelerar el despliegue de flotas eléctricas de transporte público en América Latina y está conformada por 3 organizaciones. Nosotros como C40, también el ICCT, que es una organización que está enfocada en hacer una revisión un poco más técnica de análisis regulatorios, marcos normativos y también un análisis muy específico, por ejemplo, para medir la vida útil de las baterías de vehículos eléctricos o para poder hacer mediciones de cuál es el desempeño que tienen vehículos eléctricos en la operación, por ejemplo, Metrobús, que ahora les cuento de ese caso, y GGI, que está enfocado también desde una perspectiva de sostenibilidad en cómo generar entornos económicos más inclusivos en distintas regiones del mundo. Entonces, la Alianza Zebra, aquí está el nombre completo, que es la Alianza para el despliegue de flotas eléctricas. Desde el 2019 está trabajando en distintas líneas de trabajo. Trabajamos con ciudades, ayudamos a generar políticas públicas, marcos normativos y poder avanzar en el despliegue de buses. Entonces, ahora, hasta el momento, se han llevado a las calles más de 4.500 buses eléctricos en América Latina, gracias a la generación de esta asistencia técnica y la articulación con distintas
gobiernos en Santiago de Chile, en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Bogotá y en Medellín. También con este trabajo nos articulamos mucho con la industria y se genera un aumento en la oferta que tienen de vehículos eléctricos, porque a veces las ciudades necesitan las flotas eléctricas listas o que empiecen a operar lo antes posible. Entonces, justamente este aumento de la oferta de los vehículos eléctricos nos ayuda a que las ciudades puedan aprovechar estos momentos o estas oportunidades que tienen para que las flotas estén lo antes posible en sus calles. Les quería contar lo que hemos hecho, por ejemplo, con el equipo de Metrobús a través de Zebra. En el 2019, que es cuando se lanzó la iniciativa, también coincide con que se empezó a trabajar con el primer proyecto de línea eléctrica con Metrobús. En 2021 generamos toda esta asistencia técnica y jurídica para poder hacer un primer piloto de buses eléctricos y poder evaluar si estaban funcionando. Fueron unas pruebas piloto en lo que ahora es un corredor eléctrico, la línea 3 en Metrobús. También en paralelo trabajamos, como les menciono, con ciudades. Entonces se lanzó la Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México, que tiene metas vinculadas también a la descarbonización del sector de transporte. Y se trabajó con Metrobús en una estrategia para el despliegue de las flotas eléctricas ya en línea 3 y también otras de prueba en línea 4. Para esto también es muy importante el intercambio que hacemos entre ciudades, el poder compartir aprendizaje entre distintos gobiernos. Entonces se generaron grupos de trabajo que permitieron compartir la experiencia entre Colombia, México, Brasil en el despliegue de flotas eléctricas, hacer algunas visitas, poder conocer la infraestructura, poder conocer los vehículos en las distintas ciudades. Con la operación de la primera línea eléctrica en Metrobús, también se generaron análisis para evaluar el desempeño de las baterías, también la eficiencia que tenían los vehículos al recorrer toda la ruta por completo. Se generó un análisis costo-beneficio, por ahí vi Gustavo, para los primeros vehículos o buses eléctricos para RTP, y también ya tenemos como unas metas o propuestas para seguir monitoreando unas opciones de buses biarticulados eléctricos para Metrobús, y todo esto en colaboración, como les mencionaba, con el ICCT y con Triple G. Se generó esta página a la que pueden entrar, es el eBus Radar, con lo que pueden ver la cantidad de buses eléctricos que hay en la región de América Latina, que actualmente son más de 6,000 entre articulados, biarticulados. Al hacer clic, es interactivo, no lo podemos mostrar aquí, pero pueden descargar la información, pueden descargar análisis, publicaciones, pueden hacer un zoom en cada una de las ciudades de la región y tener también toda la información de lo que hemos generado. El otro programa del que les voy a hablar, el programa de implementación de acción climática, es un programa que es fondeado por el gobierno de Reino Unido y tiene justamente la intención, como su nombre lo dice, de acelerar la implementación de proyectos relacionados con la acción climática en América Latina, en África y en Asia. En este caso, para las acciones de transporte, trabajamos brindando esta asistencia técnica a la Secretaría de Movilidad y poder colaborar con otros programas, por ejemplo, Zebra, el que les acabo de mencionar, LaneShift, el transporte de carga, y con dependencias, además de la CEMOVI, también con la Secretaría de Medio Ambiente. Los 3 proyectos clave que realizamos fue un estudio de movilidad, no sé si ya se han podido subir a la nueva línea de trolebús en Avenida Aztecas, pero realizar un estudio de movilidad sí hicimos como una modelación, además de aforos, para poder ayudar a la implementación de la línea 12 de trolebús. También hicimos un estudio de oferta-demanda en 5 corredores de transporte público de la Ciudad de México, evaluando distintas opciones de descarbonización con distintas tecnologías, desde Euro 5, eléctricos, y había otros con filtro de partículas, también especialmente para evaluar el potencial de reducción de emisiones. Y justo con Alberto Parmenides, que están por aquí también, desarrollamos estos lineamientos técnicos para autobuses eléctricos y trolebuses para la Ciudad de México, que está publicado ya en la Gaceta desde hace unos meses. Bueno, contarles un poquito más. Este es el primer lineamiento que se tiene en la Ciudad de México, y la idea es establecer estos criterios mínimos para la construcción, operación y de los vehículos eléctricos, enfocándonos también en la compatibilidad y algunos criterios básicos de la infraestructura de recarga. Y la idea es poner unos mínimos sobre la mesa sobre las características y la configuración que deberían tener los vehículos, también protocolos de seguridad muy alineados con las normas existentes que ya maneja CEMOVI y por ejemplo, los sistemas de frenado para los vehículos eléctricos. Los otros estudios de oferta-demanda, justamente es entender estas características demográficas de las personas usuarias, pero también la evaluación de alternativas o de tecnologías limpias.
Y el estudio de movilidad de Avenida Aztecas, les decía que es para la línea 12 de trolebús que pues ya está operando. Y cierro con esta lámina de pues el trabajo que hacemos desde el C40, el por qué invertir en autobuses eléctricos en la región, principalmente por la alta tasa de urbanización que tenemos en América Latina, también que pues como sabemos, ¿no? La mayor cantidad de personas que van a concentrarse en zonas urbanas que requieren acceder a servicios, ¿no? Al final el transporte y la movilidad son un servicio básico para que las personas hagan parte o queden excluidas de la ciudad. Y para nosotros es importante que el que hagan parte sea en vehículos limpios, pues al final el transporte público que se vuelve la columna vertebral de la movilidad en nuestras ciudades de América Latina, especialmente pues Ciudad de México, su zona metropolitana, y el elevado uso del transporte público por parte de la población, que en algunas otras ciudades pues el reto es cómo suben a más gente al transporte público. En nuestro caso es cómo logramos que el transporte público que ya usa la mayoría de las personas sea limpio y que genere una mejor experiencia de viaje, y de paso que nos ayude también con lo que llamamos los buenos empleos verdes, que es justo relacionado con esas brechas que mencionaba al inicio en las habilidades para la conducción de vehículos eléctricos, transporte público y de carga. Entonces, gracias. Muchas gracias, Marianelli. Yo creo que Fernando nos va a poder señalar qué nos espera en el futuro con el ProTram y con lo que se está desarrollando en este momento, además de los comentarios que tenga, ¿no? Claro, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecidos desde el Fondo Nacional de Infraestructura, que forma parte de Banobras Banco. Agradecer la invitación a este congreso, y celebro profundamente que durante tantos años que efectivamente nos hemos visto y hemos estado aquí, muchas caras conocidas, celebro profundamente que hoy haya una convergencia entre los grupos de los concesionarios, transportistas y permisionarios, la academia, las autoridades locales, federales y grupos consultores, pero principalmente la academia y jóvenes que espero sean las nuevas generaciones que tengan que tomar decisiones estratégicas para los proyectos de movilidad. Quiero empezar platicándoles, quiero dejar la presentación aquí con ustedes y tratar de sintetizarla rápidamente. Nosotros como Fondo Nacional de Infraestructura administramos cerca de 52 autopistas a nivel nacional. Después de pagar todos esos costos de operación, mantenimiento y costos financieros, el remanente de recursos aún que queda de esa administración de las 52 autopistas, ese remanente lo utilizamos para invertir en infraestructura, no nada más de transporte, sino de agua, residuos sólidos, carreteras, medio ambiente en general, y entre ellos, pues claro, el Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo, que tenemos prácticamente casi 16 años de estar operando, y que en esos 16 años hemos tenido un proceso de aprendizaje muy interesante. Estamos prácticamente en casi 17 ciudades con poco más de 33 proyectos, claro, exitosos, medianamente exitosos, y otros que estamos trabajando para que salgan a flote. Pero lo más relevante que hay que también considerar es que los proyectos de transporte público, ya lo han dicho aquí muchas veces, son modelos muy complejos. Son modelos multifactoriales y prácticamente ahorita de todos nuestros compañeros hemos escuchado cómo financiar prácticamente la operación y la renovación de la flota vehicular. Sin embargo, en el Fondo Nacional de Infraestructura estamos convencidos que estos componentes de transporte deben de tener como dos elementos básicos: la infraestructura dedicada al transporte y, evidentemente, el modelo de operación de transporte. Hoy quiero hablarles de lo que a nosotros como Fondo Nacional nos compete y damos apoyos no recuperables en su gran mayoría a proyectos de transporte masivo en ciudades de más de 500,000 habitantes.
¿Y por qué pensamos que ahí podemos colaborar activamente? Pues porque respetamos profundamente las inversiones del componente privado. Este modelo prácticamente opera con tres principales actores. El apoyo no recuperable o garantías que damos para estos proyectos como Fonadín. El promotor, que generalmente es el gobierno local y estatal, y por lo menos el 34% de inversión privada en este modelo. De tal suerte que la participación activa de los concesionarios es estratégicamente importante y la respetamos profundamente. Es decir, para poder cambiar el paradigma de las ciudades, se necesita que existan terminales muy bien estructuradas, que cuenten con patios de encierro, que cuenten con áreas de talleres, que cuenten con sistemas de seguridad. Creemos que el transporte público masivo debe de tener o un carril confinado o preferente. Creemos también que la infraestructura debe de proteger todos los sistemas de pago electrónico o recaudo. Creemos que las y los usuarios deben de tener instalaciones dignas en estaciones intermedias donde puedan hacer sus intercambios modales, y es por eso que nuestro enfoque es dedicado a poder proveer recursos para esta infraestructura dedicada al transporte. Y ahí es donde me quiero detener. Esto tiene, perdón, me voy a poner de pie porque los nervios me agobian. Y aquí es donde creemos fehacientemente que la comunicación entre el componente y la operación del transporte y la infraestructura dedicada al transporte se debe de hablar perfectamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hoy en las ciudades cualquier flota vehicular está expuesta a un fenómeno de congestión y la mayor cantidad de gente está utilizando ese servicio, es prioritario que le podamos ofrecer mejores tiempos de recorrido. Y para poderle ofrecer mejores tiempos de recorrido, debemos de tener carriles dedicados al transporte masivo, ya sea preferente o segmentado. Y se debe hablar perfectamente la infraestructura con el modelo de transporte. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene un sistema de prepago en una ciudad, los usuarios con anticipación acercan su tarjetita, el torniquete se activa y lo único que tiene que hacer el operador, claro, capacitado, dignificado, es acoplarse a la infraestructura de esas estaciones intermedias para que en consecuencia los usuarios puedan ascender o descender de manera ágil. Y si esto lo llevamos a los números, pues los tiempos de viaje que le están ofreciendo al usuario se optimizan. Y esa es la esencia de que la infraestructura dedicada al transporte se hable perfectamente bien con el modelo de transporte. Y aquí hemos escuchado que, lo acabamos de ver en el panel anterior, la tecnología es un aliado estratégico. Pues claro, claro. Si la autoridad que es la responsable de garantizar que el servicio se preste, desde mi centro de control voy a poder visualizar perfectamente que los tiempos y las frecuencias de paso de cada servicio que se oferta en ese sistema integrado o BRT se están cumpliendo. Y esa es una garantía no nada más para los empresarios, sino para sus clientes, los usuarios. Claro, en megalópolis como la Ciudad de México, que los tiempos de viaje pueden ser mayores a 1:30 o 2 horas en un solo sentido de su viaje, la gente lo agradecerá profundamente. Y ahí entramos en discusiones un poquito más complejas,
porque la pregunta hacia las autoridades locales del transporte es, ¿le quitamos capacidad, es decir, un carril a las vialidades importantes de mi ciudad para ofrecerlas al transporte público masivo? Pues hagamos números, ¿no? Probablemente en una hora el tránsito de esos camiones articulados, biarticulados, incluso los padrón, ¿no?, tienen capacidades mucho mayores a las que tiene un auto que en promedio es 1.7 personas por vehículo, contra capacidades de, no sé, 124 o 224 personas en camiones articulados. Entonces, todo ese conjunto de elementos que constituyen estos modelos de transporte debemos de ser, digamos, actuar democráticamente para que todos los elementos que se conjugan pues puedan darle vida a esta operación del servicio. En estos 15 años hemos tenido retos muy importantes las autoridades locales, cuando instauran estos proyectos y no cuidan que la estimación de la demanda sea la más cercana a la posibilidad de ese proyecto, es cuando empiezan los problemas. Y es cuando probablemente nos piden también ahí apoyos adicionales, porque una mala estimación de la demanda para poder cubrir un modelo financiero en donde el Fonadín ya aportó para la infraestructura. Esos proyectos por lo menos se llevan 2 años construyéndose. Pero el reto más relevante es para la autoridad local, porque la autoridad local deberá tener los conocimientos, las capacidades y el liderazgo para poder mantener un proyecto tan complejo. Porque al cabo de unos años, y probablemente esas sean las posibles fortalezas y ventanas de oportunidad del PROTRAM, pues nunca se imaginaron que las terminales, estaciones, patios, talleres se deterioran con el paso del tiempo, y nunca previeron un presupuesto para darle mantenimiento a la infraestructura dedicada al transporte, ¿no? Pero el tema es más profundo y agudo, porque a pesar de que ya hay sistemas y tecnologías, hoy todavía vemos en el Fonadín que cuando implantan un programa de servicios iniciales, pues simple y sencillamente no dan el siguiente paso, que es la optimización del servicio. ¿Y eso qué quiere decir? Que a través de estas herramientas tecnológicas pueden racionalizar los servicios en función a cómo se comporta la demanda a lo largo del día, de la semana, del mes, del año. Y eso tiene un impacto significativo, porque claro, generalmente estos proyectos, los pagos se hacen por kilómetro, ¿no? Entonces, cuando esos kilómetros se están produciendo con IPKs bajitos, la tarifa no da, ¿no? Y se acerba este tema porque cuando ya las empresas concesionarias dominan todo este concepto de costos y manejos de costos, a lo largo del tiempo, pues claro, a eso súmenle la inflación, a eso súmenle todo lo que impacta directamente a los costos directos e indirectos y los financieros para poder pagar la flota. Entonces, hoy yo quiero cerrar esta pequeña intervención del Fonadín diciendo, todavía nos falta mucho que trabajar en conjunto, todavía nos faltan fortalecer capacidades en el país. Por eso celebro profundamente que este evento tenga una concurrencia activa de la academia, porque todos estos jóvenes que nos acompañan hoy tienen ese reto profundo
de poder tener convergencias en diálogos técnicos entre las participaciones de las distintas fuentes de inversión que tienen los proyectos de esta naturaleza. ¿Qué sigue en el PROTRAM? Pues en el PROTRAM nos gustaría que no nada más pudiéramos dar inversión a ciudades de más de 500,000 habitantes. Quisiéramos ir a ciudades entre 500,000 y 200,000 habitantes y tenemos que reformular todo nuestro marco operativo y legal para poder otorgar mayores apoyos, porque probablemente las ciudades pequeñas necesiten en primera instancia pues el primer paso que aprendí en la escuela, que es el reordenamiento del transporte público. Y si empezamos por ahí, les aseguro que cuando estas ciudades crezcan y sean ciudades mayores a las de 500,000 habitantes, sus dolencias serán menores, porque ya habrán hecho un camino para poder mejorar la operación del servicio. ¿Qué sigue en el Jonadim? Pues estamos trabajando, estamos con prácticamente proyectos ferroviarios. Es más, ya escalamos ese tema de sistemas integrados de transportes, de BRTs, y ahora estamos dando apoyos no recuperables y recuperables a proyectos ferroviarios. Somos el asignatario del Tren México-Toluca, que, digamos, tenemos como meta completar su operación hasta Observatorio este año. Algo que nos pareció muy importante en el 2022, tuvimos un reto y el reto fue poner en operación vehículos eléctricos en Mérida y nuestra disyuntiva era: gobierno local, compras los autobuses y los expones a la congestión de la ciudad, o compras los autobuses eléctricos, comulgas con nuestra idea y le construimos infraestructura dedicada para su operación. Afortunadamente hubo convergencia con el gobierno local y hay carriles dedicados exclusivos para poder conectar el norte con el centro de Mérida, las estaciones del Tren Maya con el centro, a través de este esquema. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Me piden ya terminar la mesa, aunque creo que hay muchas cosas más que discutir. Y más claro no puede ser, ¿verdad? Yo creo que simplemente señalar algo que nos debemos empezar a preocupar y que tú comentaste, el tema de mantenimiento. Viene la época de cambios. Hace 10 años se construyó Metrobús, hay que cambiar ese parque vehicular. ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué fórmula se va a hacer si no se quiere aumentar la tarifa? Entonces, no, son cosas que no se van a poder. Entonces, creo que tanto transportistas como autoridades tienen que sentarse en la mesa y establecer un mecanismo realmente de cómo va a ser ese funcionamiento, porque al inicio era el CAPEX exclusivamente, no hay problemas, y además muy fácil de manejar. El OPEX es un poquito más complejo, ¿no? Hay muchas más variables que ver. Entonces yo sí soy de la idea que a través de la AMTM se cree un grupo de trabajo que pueda llevar reuniones conjuntas transportistas y autoridades para definir el marco tarifario que debe de haber en las diferentes regiones del país. No puede haber una sola tarifa, casi seguro, pero sí una tarifa para el norte, una tarifa para el centro del país, una tarifa para el sureste, no sé qué otras partes, ¿no? Pero establecerlo para poder asegurar el pago del CAPEX y el pago del OPEX, que son los dos puntos fundamentales. Pues yo les doy muchas gracias por su atención y que todavía estén aquí, ¿no? Eso merece un aplauso. Gracias.
Muchas gracias a los participantes de la mesa que llevó como tema cómo financiar el transporte público, eje central para la modernización del sector. Muchísimas gracias al ingeniero Ángel Molinero, director general de Ustran. También muchas gracias a Alberto Marín Fernández, consultor para el Banco Mundial, al ingeniero Fernando Tehuintle, director de proyectos de transporte de Banobras, al licenciado Iván Cornejo, director de organismos financieros internacionales de Nacional Financiera, y a la maestra Marianelli Patlán, Regional Senior Program Manager of Transportation en C40. Les entregan sus reconocimientos correspondientes por parte de Nicolás Rosales Payares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad.